Eh, Profesora, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, pedirle las disculpas del caso, pero no voy a poder exponer en la hora pactada por pequeños inconvenientes que se me han presentado a última hora, pero dejo constancia de mi participación y bueno, yo le voy a pasar la grabación de esta exposición. Eh, Continuando con la exposición, pues a mí me tocó la parte de hipótesis de la investigación. En este punto se han planteado tres hipótesis en las cuales vamos a desarrollar. La primera es que pues, nosotros como grupo comentamos que existe un impacto significativo de las medidas antielusivas en la tributación internacional. Para entender esto, pues es importante partir desde un contexto, y es que la globalización y bueno, la consiguiente integración internacional, todo esto sumadas pues al proceso o al desarrollo tecnológico, han afectado la capacidad de recaudación de los estados y bueno, la posterior distribución de la carga impositiva. En ese sentido, en la actualidad, todos los países, ya sean en mayor o menor medida, incluyen en sus ordenamientos jurídicos pues, normas contra la elusión fiscal. Estas medidas pueden ser de carácter general o de carácter específico. Y bueno, dentro del último grupo, por ejemplo, hasta hace muy poco se ubican como medidas defensivas unilaterales para solucionar esos problemas, eh, los problemas derivados de la fuga o descolocación de las bases imponibles. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, la transparencia fiscal internacional y las operaciones de vinculadas y los precios de transferencia. Eh, bueno, quiero desarrollar un poquito el tema de la transferencia fiscal internacional, o también se le conoce como regla CFC, ¿no? Que básicamente es la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Esto pues se desarrolla ampliamente en la acción 3 del plan BEPS. Y bueno, es importante en este caso tener claro el concepto de definición de ingresos, exactamente lo que es renta pasiva. ¿Qué es una renta pasiva? Pues una renta pasiva es aquel ingreso que generamos sin dedicar la totalidad de nuestro tiempo y el trabajo para generarlo. Algunos ejemplos de ello sería, por ejemplo, los dividendos, ¿no? Que son retiros, repartos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, los intereses, pero acá hay algo importante e interesante, que si estos intereses son generados por entidades financieras, estas no se considerarían rentas pasivas. También están las regalías y demás ingresos provenientes de la cesión del uso, goce y o explotación de marcas, patentes, fórmulas y programas computacionales, ¿no? Entonces, todo esto impacta de manera significativa en la lucha contra en este caso, contra la evasión tributaria, pues, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ok, esto es en el ámbito ya sea internacional o en el contexto, pero ¿qué hace SUNAT exactamente ante o cómo SUNAT enfrenta esta lucha contra la elusión tributaria? En este caso, pues SUNAT hace unos años atrás publicó un catálogo en el cual presentaba un primer grupo de casos, ¿no? Que a criterio de la entidad podrían implicar un potencial incumplimiento tributario y como consecuencia de ello, pues conllevar a la aplicación de la norma antielusiva general, y entre ellas estaba, por ejemplo, la deducción por regalías por cesión de uso de marcas y la contratación de servicios de gerenciamiento. Esta publicación, pues en su momento fue muy comentada por el sector privado, no solo porque contenía prácticas comunes de este sector, sino también por los riesgos que las empresas correrían ante la aplicación de estos esquemas, ¿no? Como la imposición de grandes multas o la imposibilidad de deducir gastos en la determinación del impuesto a la renta. Entonces, pues uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué se persigue la ilusión si en principio no es algo ilegal? O sea, la ilusión no es algo ilegal. Eh, pues aquí es importante entender que la ilusión que la SUNAT busca eliminar es aquella cuya motivación es reducir la verdadera carga
de las obligaciones tributarias de un contribuyente, valiéndose obviamente de figuras legales que no reflejan la realidad de los hechos. De esta manera, SUNAT pretende facilitar las labores de fiscalización y lograr un mayor índice de recaudación. Bueno, la segunda hipótesis que hemos planteado es que la asistencia administrativa mutua incide significativamente en la materia tributaria. Esto es muy importante e interesante. Y bueno, lo primero que tenemos que entender es en qué consiste la asistencia administrativa mutua en materia tributaria por parte de la SUNAT. Bueno, hace algunos años era común, ¿no?, que algunos países mantuvieran políticas de ocultamiento de información y no buscaban compartirla con terceros. Prueba de ellos, por ejemplo, son los secretos bancarios o los paraísos fiscales, ¿no?, entre otras situaciones. Y todo ese entorno lo que permitía, hasta en cierto modo, era la protección de algunos mecanismos de no colaboración con otras naciones que necesitaban conocer, ya sea el destino de esos capitales, los fondos que no habían sido declarados en el país de origen, ya sea por un tema de ilusión tributaria o hasta por el ocultamiento de riquezas, ¿no?, para no cumplir con el pago de los tributos que realmente le corresponden. Entonces, ante esta situación, ¿qué sucedió? Que los países han empezado a buscar la transparencia en la información, al igual que el intercambio de datos entre países. Entonces, en este caso, parte de este tipo de colaboraciones se debe a la suscripción de acuerdos, ¿no?, y tratados que permiten la asistencia, palabra importante, asistencia mutua en el intercambio de información. Entonces, la transferencia y el intercambio de información ha sido planteada por la OCDE desde hace algún tiempo, en la cual, pues, la propia OCDE lo que propugna es que se debe establecer mecanismos de intercambio de información, sobre todo para poder investigar la planificación fiscal agresiva llevada a cabo por algunos contribuyentes en perjuicio del fisco. No, esto también se desarrolla de manera amplia en el plan 12 de la BEPS, que indica exigir a los contribuyentes revelar sus estrategias de planificación fiscal agresiva. Bueno, esto es más o menos en el contexto internacional. Pero ahora en el Perú, eh, bueno, también ya se ha venido mencionando, es la modificatoria del Código Tributario efectuada por el Decreto Legislativo 1315, en la cual, por ejemplo, así a manera breve, como comentario, la modificatoria en el título es muy clara, ¿no? La administración tributaria, los administrados y la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. Eh, entonces, bueno, ya para finalizar, el intercambio de información automática está relacionada con el hecho de poder contar con datos de manera inmediata, utilizando para ello obviamente tecnologías y redes. Y bueno, lo curioso de esto es que el Perú participó, por ejemplo, en el Foro Global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales, pues, en el año 2015, en el mes de octubre, en el país de Barbados, ¿no?, es una isla, Isla Barbados, en un evento que ha sido organizado por la OCDE. Y bueno, ya con todo esto, pues a la conclusión que llegamos es que la asistencia administrativa mutua incide significativamente en la materia tributaria, ¿no? Y finalmente, la última hipótesis que hemos planteado es que existe un impacto significativo en las medidas antielusivas de la tributación internacional y la asistencia administrativa mutua en materia tributaria en el Perú. Eh, y bueno, en este caso, pues nos preguntamos, ¿y cómo funciona el intercambio de información mediante fiscalizaciones simultáneas y en el extranjero? Y aquí el artículo 112, inciso F del Código Tributario, considera el tema de intercambio de información mediante fiscalizaciones simultáneas en el extranjero. ¿Qué es lo que dice? Dice que, bueno, ¿qué indica esto, no? Indica que en aplicación de convenios internacionales, la SUNAT puede acordar con una o más autoridades competentes y examinar simultáneamente cada una en su propio territorio y aplicando su normativa interna. La situación fiscal de un sujeto, y todo eso con la finalidad de intercambiar información relevante para el efecto que puede ser acordar con las referidas autoridades los lineamientos y acciones de fiscalización a realizar. Del mismo modo, se indica que también puede acordar que en las fiscalizaciones se encuentren presentes
los representantes de la autoridad competente. Entonces vemos que la SUNAT no es ajena a este tipo de requerimientos o avances. De hecho, pues el país se viene adecuando a estas nuevas, bueno, no son nuevas, pero para nosotros sí, a estas nuevas formas de combatir la ilusión tributaria, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues quería comentar el tema de la metodología de investigación. ¿Qué metodología hemos utilizado? Para este caso, pues se ha utilizado el análisis inductivo y comparativo. El inductivo porque usando la herramienta de la inducción, ¿no? Hemos recopilado diversos fundamentos teóricos, conceptos y enfoques de tipo doctrinario. Y bueno, comparativo porque por medio de la adaptación de este método, para el presente trabajo se realizó un análisis y comparación de las legislaciones tributarias y de otros países, ¿no? Respecto a las medidas antielusivas en la tributación internacional. Bueno, yo con esto estaría finalizando mi participación. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.